11 de la mañana en la República Argentina y nosotros estamos nuevamente aquí, como lo hacemos todos los miércoles y viernes a partir de este momento, para abrir esta ventana que hemos denominado Diálogo Abierto por El Libertador TV, que como todos ustedes saben, pero lo vamos a repetir para los que recién se enganchan a nuestra propuesta, que esto usted podrá verlo en directo a partir de este momento por nuestro canal de YouTube, El Libertador TV Corrientes, pero además en nuestro portal de noticias www.diarioellibertador.com.ar o bien también en nuestra página de Facebook, Diario El Libertador. Tres alternativas entonces para estar conectados a nosotros y poder compartir este momento que, como ya lo saben o ya han tenido oportunidad de verlo, la idea es reflexionar, conversar, ayudarnos a pensar a todos con diversas personalidades protagonistas del quehacer provincial en el aspecto institucional, político, cultural, social, académico, en fin, personalidades que de una u otra manera están en el quehacer cotidiano, en las realizaciones y en la reflexión también sobre los mismos, para que podamos todos juntos pensar y pensarnos como comunidad, como sociedad. En esta oportunidad tenemos la agradable visita de un gran profesional, estudioso, el doctor Jorge Buonpadre, más de 40 años en su profesión de abogado, ha publicado 37 libros, llevamos contabilizados hasta ahora por lo menos, de su especialidad, porque también es docente universitario, tratadista obviamente, hasta también incursionó en la literatura, ya nos va a contar. Ahora, con una personalidad así que visita nuestros estudios, podemos hablar de muchísimos temas, podemos pasar todo el día hablando. Sin embargo, hoy lo hemos convocado porque hay un tema particularmente que está en el debate público, está hoy en el debate parlamentario, en lo formal, pero entiendo y entendemos que es un tema que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Y nos estamos refiriendo a este largo debate que ya lleva muchos años, que es el Código Procesal Penal de la provincia. Y bueno, la posibilidad o la necesidad, diríamos, de su modificación, de su modernización o de su cambio. Hace 47 años que ya tenemos un código penal, un código procesal penal, para mejor decirlo, que evidentemente ya muestra signos de vejez, ¿no? O sea, hay que actualizarse con los tiempos. Bueno, sobre este tema, doctor Buonpadre, sabemos que usted ha trabajado muy intensamente en este proceso, pero para pensar en la amplia masa de nuestros televidentes, que por ahí hay términos o hay temáticas que no están en su cotidianidad, brevemente explíquenos qué es un Código Procesal Penal, para qué sirve y por qué habría que modificar el actual. Sí, bueno, antes todo muchas gracias por la invitación. Bueno, un Código Procesal Penal es una herramienta de trabajo, una herramienta de cultura, una herramienta que sirve, digamos, para poner en marcha un procedimiento, es decir, una concatenación de actividades judiciales, para que, en función de principios constitucionales, como por ejemplo el del debido proceso legal, que es un principio constitucional, la gente pueda hacer valer sus derechos o defenderse de imputaciones, etc. En definitiva, poner en marcha el Código Penal. Es decir, el proceso penal sería el auto, digamos, por decirlo de algún modo para que la entienda, no ser muy técnico en la explicación, y el Código Penal sería el piloto, digamos, que entre ambos caminan juntos para llegar a una sentencia sobre un hecho por el cual una persona está acusada, es decir, un delito por el cual una persona... Es decir, para eso sirve el proceso. ¿Y en Corrientes? Para no hacernos justicia por propia mano. Entonces el Estado ha ideado, ha pensado este tipo de herramientas, que son herramientas sociales, culturales, jurídicas,
son herramientas éticas que nos sirven a todos los ciudadanos para, bueno, para poder respetar los derechos y hacer valer nuestros derechos de acuerdo a cómo establece la ley. Y ese auto, para tomar su imagen, que es el Código de Procedimiento Penal, está como un poco viejo, ¿no? Claro, el motor está fallando un poco. Está ¿no? fallando un poquito, ¿no? Claro, este es un código, yo siempre le digo, este viejito que nos dio tantas satisfacciones, eso, hay que ser justos en la crítica, digamos, es decir, este es un código, un modelo de enjuiciamiento penal para la provincia que empezó allá por los años 70, entonces tiene sus años. Cuando el mundo no era el mismo, la ciudad no era la misma, la provincia, el país, es decir, no teníamos internet, con eso ya decimos mucho, nos da una idea. Es decir, cómo ha cambiado el mundo. Bueno, inclusive el índice de criminalidad era muy bajo en aquel entonces en comparación con el actual, pero por muchos otros factores, muchos factores que han incidido. La puerta en Corrientes, nos sentamos en la vereda. En la vereda, o en el medio de la calle, inclusive a la noche no pasaban los automóviles. Claro. Cuando yo era chico sucedía eso allá en el barrio Verón de Astrada, aquel viejo barrio Verón de Astrada, ¿no? Pero bueno, sí, quedó viejo, digamos, por el paso del tiempo. No porque no haya cumplido con sus objetivos. Yo creo que nos dio justicia, nos enseñó justicia, todos aprendimos de este viejo código. Pero bueno, pero es hora de remozarlo, de maquillarlo un poco, de ponerle un nuevo ropaje y presentarlo en sociedad, digamos, con una nueva estructura, que es lo que intentamos hacer ya hace algunos años. Y bueno, por distintas razones o factores internos o externos no se ha podido lograr, pero bueno, ahora estamos embarcados en un proyecto nuevo. Estuvimos trabajando con el senador Brear justamente este tema y confiamos en que próximamente vamos a tener, si Dios quiere, y la decisión política de por medio, vamos a tener un nuevo modelo de enjuiciamiento en la provincia. Usted decía que los tiempos cambiaron y a veces se toman modelos de otros países o otras experiencias, pero no solamente se toman modelos para tratar de hacer un código propio, sino que a veces hay normas internacionales que es obligatorio cumplirlas, ¿no? Los determinados pactos. Es verdad, es verdad. Es decir, claro. Desde el punto de vista normativo, el país ha tenido un cambio muy grande y muy importante desde la sanción de la Constitución, de la reforma de la Constitución de 1994. En esa reforma se incorpora un catálogo cerrado de convenios internacionales sobre derechos humanos que se han introducido a la Constitución, entonces son Constitución y son al mismo tiempo, derecho positivo en la Argentina. Y tenemos que cumplir. Y lamentablemente este código fue pensado con anticipación a esos convenios internacionales que no existían todos, y si existían algunos no estaban en la Constitución argentina. Entonces, claro, digamos, no había, por decirlo de algún modo, una incompatibilidad constitucional, pero hoy sí. Es decir, hoy ya sí quedó rezagado en ese tema y bueno, y quedó un poco inconstitucionalizado. Entonces, la Argentina tiene la obligación, al haber firmado esos instrumentos internacionales, bueno, de hacerlos cumplir, de cumplirlos y de hacerlos. O sea que quedamos en una situación que virtualmente cualquier abogado podría apelar una sentencia por decir no es constitucional, no cumple el Código Internacional. Exactamente, no solamente una sentencia, digamos, puede hacer con cualquier otra institución, otro instituto que tengamos en el medio, como por ejemplo el auto de procesamiento, la incomunicación del imputado, los plazos procesales. Es decir, hay tantas cosas que quedaron rezagadas y que quedaron... preventivas, claro, la prisión preventiva, bueno, que hoy se habla tanto del abuso de la prisión preventiva, etcétera. Bueno, todos esos sistemas, esos institutos han sido algunos desaparecidos de los códigos modernos, como va a ocurrir con este proyecto que tenemos ahora, que vuelvo a insistir, creo que se va a aprobar antes de fin de año, por lo que me han dicho a mí los legisladores. Desaparece el auto de procesamiento, por ejemplo. O sea, que era un tamiz del código que nos rige, del código viejo, ¿no? Desaparece. Ahora el fiscal o el juez van a tener que pedir o aplicar respectivamente la prisión preventiva o la privación de libertad de una persona como medida cautelar en la medida que se den ciertos presupuestos que ya están en la ley. Que ya están en forma expresa determinada en la ley, para que no haya ningún tipo de confusión.
y no se haga una manipulación del sistema de la prisión preventiva y un abuso al mismo tiempo, ¿no? Dicen algunos críticos o observadores de todo este proceso que la aplicación del nuevo código demandará una alta erogación, un alto costo para el Estado en estas circunstancias. ¿Usted cree que es así? Yo no creo que sea así. Ojo, esto debe matizarse, esta respuesta debe matizarse. ¿En qué sentido? En toda, digamos, en toda innovación que se haga en la vida institucional de un país o de una provincia, de una ciudad, tiene que haber una inversión. Es decir, si no hay inversiones, no hay futuro. Claro. En todo. En la vida nuestra, si no hay una inversión económica, no hay futuro. Obviamente que se va a necesitar una inversión. Si nosotros incorporamos la prueba tecnológica, por ejemplo, es decir, el recurso de la tecnología digital y de muchas otras como elementos de prueba en el proceso que son fundamentales, y bueno, se va a tener que invertir en la adquisición de estos aparatos que vamos a necesitar, que van a necesitar los cuerpos especializados. Se va a necesitar una capacitación, se va a necesitar una especialización no solamente de todos los operadores del sistema penal, sino de todo el mundo, todos los que vamos a participar de este nuevo modelo de enjuiciamiento, vamos a necesitar una inversión. Pero eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que en la parte estructural, yo creo que es suficiente con lo que tenemos. Es suficiente con lo que tenemos. Tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos secretarios relatores, secretarios jurisdiccionales, etcétera, etcétera, mucho personal que puede servir en la redistribución que se haga, en la gestión, en la nueva gestión, el nuevo modelo de enjuiciamiento. Yo creo que puede servir para completar los cuadros, digamos, que necesitemos. Es decir, a lo mejor no necesitamos más jueces y más fiscales, y a lo mejor sí, y bueno, pero no vamos a... Tenemos la gente ya incorporada al Poder Judicial que puede servirnos. Un secretario relator, por ejemplo, bien capacitado, puede ser de fiscal, puede concursar y puede ser el nuevo fiscal, ¿por qué no? No necesitamos gente de afuera, volver a reintroducir al sistema un montón de gente de afuera, digamos, del sistema. Ahora, me parece... Este proyecto que se está analizando en el ámbito legislativo ahora, creo, si mal no recuerdo, usted presidió una comisión allá por... Sí, hace unos años atrás, sí. Ese proyecto que sí. Usted encaró junto a otros colegas suyos, sí. ¿Qué diferencia tiene con el actual? ¿Es el mismo? ¿Ha sido modificado? Sí, no, mayores diferencias no tienen, porque los dos, aquel proyecto y este, que también tuve el honor de que los senadores me hayan invitado, el senador Breal me haya invitado a acompañarlo en el análisis, en el estudio y en la corrección, si fuera posible, de este modelo, de este proyecto. No, las diferencias son mínimas, claro, de recorte, digamos, pero son dos proyectos que tienen como base, como una misma base ideológica, que es el sistema acusatorio. Es decir, un sistema acusatorio donde se distribuyen los roles que la Constitución dice que deben coexistir en un procedimiento penal para que haya igualdad de condiciones en las partes, es decir, el fiscal, el imputado, la víctima y el juez, que es el que está arriba, digamos, dirigiendo y custodiando. Que el juez investigue, pero claro, ahora se confunde. Debe ser el fiscal el que debe. Claro. Ahora, por ejemplo, con el Código Viejo, el que está en vigencia, los roles están superpuestos, es decir, investiga el fiscal, pero al mismo tiempo la ley le da el derecho de investigar también al juez de instrucción. Pero el problema no es ese, el problema es que el juez de instrucción, al mismo tiempo de, digamos, investigar, digamos, producir pruebas, juzga. O sea, cumple los dos roles. Como está de los dos lados del mostrador. De los dos lados del mostrador, digámoslo así, no más, claro, más gráficamente. Sí. Bueno, y eso es inconstitucional, indudablemente. Claro, entonces, la Constitución ya dice quién es el que tiene que llevar adelante la investigación, que es el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público en la Argentina es una figura constitucional, que está en el artículo 120 de la Constitución. Es decir, no es una creación, un invento provincial, claro, o de un proyecto o de otro, está en la Constitución. O sea, y la Constitución hay que ajustarse a lo que dice la Constitución. ¿A qué se denomina proceso oral adversarial?
El proceso oral adversarial es cuando, precisamente el nombre lo dice todo, es decir, cuando hay adversarios que se contraponen en igualdad de condiciones. Esa es un poco la idea del sistema acusatorio adversarial. Que no pasa oral, el debate, ¿no? Y el debate siempre es oral. Hay muchos expedientes escritos, muchos documentos que se acumulan. Desaparece lo escrito, salvo como un recurso excepcional en el proceso. Claro. Todo es oral. O sea, no vamos a tener... Nosotros estamos acostumbrados ya porque Corrientes fue pionera, recuerden ustedes, fue pionera en el tema de la inserción del sistema oral en el país, ¿no? Allá por los años 70. Pero entonces estamos un poco acostumbrados a ese tema, pero hoy ya va a ser todo oral. El problema no sería ese, el problema es que creo yo que puede generarse, es que todo se debe resolver en una misma audiencia. Ya no son audiencias que se fijan a 15 días, a 2 meses, que el testigo hay que fijar una audiencia y comunicar a las partes, no, se fija una audiencia y ya todos los temas se deben resolver en esa audiencia. El proceso va a ser mucho más rápido. Mucho más rápido, mucho más dinámico, más eficaz. Claro, las cosas se resuelven ahí. O sea que van a tener que estar las partes, el juez escuchar, dirigir la contienda entre el fiscal, el Ministerio Público, el imputado y la víctima, si correspondiere, bueno, y ya está. Y nosotros en poco tiempo más, si resolvemos, podemos pasar al debate oral. Entonces, como ha pasado en otras provincias, por ejemplo en el Chaco, yo he participado en muchos debates orales en el Chaco y lo resuelven, las audiencias se terminan en 1 o 2 días. Algo maravilloso. En cambio acá, por ejemplo, que no sea tan morosa, que claro, sea y tan lenta y tan lerda, ¿no? Esa demora que no termina nunca. Y yo creo que eso conspira no solamente contra principios constitucionales, sino contra una lógica natural, no la lógica normativa, sino la lógica natural de que somos seres humanos, que no podemos estar un año en una audiencia. En la mitad de esa audiencia no nos acordamos la primera, ni la segunda, ni la tercera. Es decir, no somos máquinas ni tenemos un chip en la cabeza que vamos acumulando información y guardándola. Somos seres humanos como cualquier otro, ¿no? Entonces... Una última pregunta en este bloque, después vamos a hacer una pausa y volvemos ya con la última parte. Ahí donde está usted sentado, la otra vez tuvimos el honor también de tener una visita de un profesional del derecho, el doctor Aquino Britos, que nos decía que no puede aplicarse el nuevo procedimiento si antes, a ver si entendí bien su respuesta, usted me corregirá, el Ministerio Público no se subdivide en 3 partes, digamos, porque actualmente es un Ministerio Público fiscal único. Entiendo, sí. No, esa respuesta es correcta, la del doctor Aquino Britos, por supuesto. Es la visión de un constitucionalista. Claro. Un preclaro constitucionalista, es decir, que tiene una claridad conceptual muy intensa, es decir, muy importante. Pero claro, la práctica nos demuestra otra cosa, es decir, la práctica nos muestra que no es que convivan el Ministerio Público con el Ministerio de la Defensa. Tiene razón Aquino Brito porque está respetando lo que dice la Constitución y lo que dijo la Corte, en un fallo donde dijo, señores, hay que dividir esto, hay que dividir las aguas. Eso es lo que dice la Constitución. Pero en la práctica, aquí, en esta provincia, y no se cumple. No se cumple. Entonces, no están adecuadamente, digamos, divididas. No es una condición previa que exista la edición para debiera ser una condición previa, claro que sí, totalmente, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista normativo y material. Sí, debiera estar el Ministerio de la Defensa Pública por un lado y el Ministerio Público Fiscal por el otro. Y aquí se confunden un poco las cosas, ese es el problema. Pero es una decisión política, ¿eh? La decisión judicial ya está y la decisión normativa ya está porque está en la Constitución. Falta la decisión política. Bueno, mientras esperamos la decisión política, usted lo está escuchando al doctor Jorge Bompadre, una eminencia en nuestro derecho penal, en nuestro derecho procesal y en muchas otras materias vinculadas al derecho. Nosotros, mientras usted se toma un cafecito, como lo vamos a hacer nosotros, a lo mejor si podemos, aunque sea un poco de agua, vamos a la primera pausa y luego volvemos con más diálogo abierto y con el doctor Jorge Bompadre.
Segunda parte de Diálogo Abierto, que como todos ustedes saben, nos pueden seguir, pueden participar con nosotros en estas charlas, en nuestro canal de YouTube, El Libertador TV Corrientes, o bien en nuestro portal de noticias www.diariodellibertador.com.ar, o en nuestra página de Facebook, Diario El Libertador Corrientes. Las distintas maneras entonces en que podamos estar conectados y así participar de este diálogo abierto aquí por El Libertador TV. Segunda parte entonces de esta interesante conversación con el profesor académico Jorge Bompadre sobre este tema tan debatido en los últimos años del Código de Procedimiento Penal. En el mejoramiento, si me permite la expresión, del proceso de investigación, es importante también el rol de la policía, pero hay una policía judicial que también está establecida por la ley, que debería implementarse y no se implementa. ¿Cuál sería la importancia de esta policía judicial en caso de que pudiera, digamos, ponerse en práctica? Sí. Bueno, en aquel proyecto que hablábamos, que yo presidí la comisión que elaboró ese proyecto hace unos años atrás, ya estaba prevista la policía judicial, no como tal. En el proyecto nuevo no lo está, simplemente se habla de la policía. Claro. ¿Cuál va a ser el rol de la policía? ¿Cuáles son sus facultades en relación con las que tiene el Ministerio Público Fiscal? Y se ha tomado esa decisión porque, digamos, la policía judicial no necesariamente tiene que estar regulada exactamente en el Código de Procedimiento, es decir, puede ser por una ley especial, puede salir por una acordada del Superior Tribunal. Aquí en Corrientes ya está la ley que estableció, en la época de, no sé si ustedes recordarán, del doctor Contreras Gómez, cuando era ministro del Superior Tribunal de Justicia, ya se sancionó la ley que establece la policía judicial en la provincia. Nunca se implementó hasta ahora. Ahora, uno se preguntaría por qué no se hizo esto. Bueno, seguramente hay algunos factores que han contribuido a eso, pero digamos puede ser una decisión política. Para mí es el factor más importante en ese sentido. Pero la importancia de la policía judicial reside simplemente en que se trata de una policía especializada. Es decir, aquí no es que no la tengamos, la policía administrativa, que es la que depende del Poder Ejecutivo, que es la que está en Corrientes, la policía de la provincia, también tiene áreas y sectores de gente especializada, es decir, en medicina, en informática, en electrónica, etcétera. De manera tal que no nos podemos quejar en ese sentido. Ahora, obviamente que establecer un área, un grupo de policía judicial específica podría ser como, por ejemplo, puede ser la policía que investiga delitos económicos, la policía que investiga delitos informáticos, delitos ambientales, etcétera. Es decir, hay tantas áreas de investigación hoy por hoy, porque el índice, el índice y el tipo de criminalidad ha aumentado. Claro. Es decir, la contaminación ambiental no existía 50 años atrás, hoy sí. Claro. ¿No es cierto? El problema informático no existía 50 años atrás, hoy sí. Entonces tenemos que prender las alertas y empezar a especializar gente. El Estado tiene la obligación de hacerlo. No es un problema individual, personal de cada sujeto o de cada agente del Estado, sino el Estado tiene la obligación de implementar todas las herramientas posibles y tomar todas las medidas posibles para tener estos cuerpos de especialistas. Es decir, ¿para qué? Para brindar ese apoyo que necesita el Poder Judicial para poder perseguir penalmente la delincuencia y juzgarlos rápidamente. Es decir, tenemos el ejemplo de la criminalidad organizada, por ejemplo. Por fortuna, y ahora se nos puede endosar el problema del narcomenudeo, por ejemplo, del narcotráfico en menor escala, que a través de una ley nacional que pide la adhesión de las provincias, la nuestra no se ha adherido todavía, pero sí el Chaco, por ejemplo. Claro. Entonces vamos a necesitar especialistas en narcotráfico, no en narcomenudeo. El narcomenudeo y exige la policía también. Claro, y la policía. ¿No? Tenemos la policía que, captura uno que otro narcotraficante por ahí. En gran escala lo han hecho muy bien últimamente en los últimos años, pero necesitamos un cuerpo especializado en esas cuestiones y en muchas otras. Bueno, creo que esa es la
es una de las cuestiones pendientes del Estado. Es decir, no le atribuyamos todo al Estado, claro, pero esta sí es una cuestión de Estado porque hace el interés público. Bueno, Código de Procedimiento Penal, estuvimos hablando y hay mucho más para decir, pero también queremos llevarlo, ya que lo tenemos aquí, aprovechando su presencia, al doctor Jorge Bompadre como profesional. Es decir, sabemos que es un abogado que ejerce su profesión, que es docente. Creo que sigue siendo usted vicedecano de la facultad. No, ya hemos terminado, ya me fui de la gestión este año, en abril de este año. Bueno, ejerció mucho tiempo, entonces. 12 años, bastante, mucho tiempo. Directiva en la facultad. Mucho tiempo en la gestión, sí. Y bueno, es un tratadista de diversos, tiene publicado 37 libros, seguramente tendrá otros en proyecto, e incluso hace ese tiempo también para escribir otros géneros literarios. ¿Cómo hace para dividir su tiempo? Siempre me suelen preguntar los amigos y algunos colegas, profesores, amigos, me preguntan ¿cómo haces? Y no sé, les digo, me pongo a escribir. Recién estaba en un debate y como estábamos en un cuarto intermedio, me puse a escribir, a completar un trabajo que tengo que mandar a una editorial. Es decir, qué sé yo, me sale. Eso lo llevo adentro, es ya una, no sé, es un alimento que tengo permanentemente y que me sale sin obligarme. Y se lo ve bien, bueno, muchas bien gracias, físicamente, muchas o sea que también tiene que cuidar su salud, ¿no? Para hacer tantas hay que cuidar, sí, es verdad, sí, y trato en lo posible de hacerlo. Claro. Pero bueno, no me privo tampoco de por ahí de un asadito con los amigos y una que otra copilla de vino tampoco, claro, de vez en cuando. Y en el ejercicio de su profesión, ¿qué anécdota le queda? ¿Qué hecho a usted, qué experiencia, qué caso, digamos, le ha quedado así como... Bueno, han sido muchos, ¿no? Sí, son muchos años y... Lo que pasa es que a veces los casos importantes, entre comillas, mucha gente cree que son los que salen en los diarios, digamos, pero hay otros casos también que no tienen tanta difusión mediática y son muy complejos y muy importantes y inciden mucho en la vida íntima de las personas, entonces son casos importantes, pero no tienen esa difusión. Claro. Yo me acuerdo de algunos importantes por esa difusión que han tenido, por ejemplo, el famoso caso del hermano Ángel, por ejemplo, ¿se acuerdan? Aquel abuso sexual en el Colegio Pío XI, ¿no? Que yo tuve en ese caso la defensa de 7 niños. Él actuaba en un colegio católico. Colegio católico, acá el Pío XI de la Avenida Costanera, sí. Claro. Y bueno, ese fue un caso muy fuerte, y bueno, y muy doloroso y que tuvo una difusión pública tremenda, ¿no? ¿Y usted Yo fui defensor de los niños en aquel momento, fui querellante, acusador de aquel momento, el padre Ángel le llamaban, un nombre complicado, ¿no? Y se llevó a la condena. Tuvo 18 años de prisión, sí, se llevó a esa condena. Está bien, ¿no? Pero uno de los tantos, ¿no? Y ha habido otros también, por supuesto. Ahora, ¿en qué medida la problemática penal está vinculada a la problemática social? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Es decir, yo me acuerdo que un profesor, cuando yo hice uno de mis doctorados en la Universidad de Sevilla, en España, siempre le escuchaba decir que la mejor política criminal es la política social, decía él. Claro. ¿Qué nos quería decir con eso? Digamos, la interpretación que uno hace de esa expresión, ¿no? tan temática, tan fuerte, es decir, la mejor política criminal es la política social en un país. Es verdad. Es decir, ¿por qué? Porque últimamente, en los últimos años, estamos viendo yo diría una decadencia en la utilización del derecho penal. Decadencia en sentido de abuso. Claro. Es decir, no ocupar el derecho penal cuando realmente corresponde hacerlo. Es decir, el derecho penal es la última herramienta que el Estado tiene para solucionar un conflicto social. Además no fue pensado para eso. Claro. Es decir, los conflictos sociales... Porque uno ve en otros países muchos poblaciones carcelarias superabundantes. Sí, aquí también. Y ven, en cambio, en otros países donde las cárceles están vacías, claro, se usan hasta como hoteles, digamos. Pero bueno, en Suiza, yo estuve en Canadá en algún momento y visitamos una cárcel, pasamos por una cárcel donde precisamente la importancia que tenía esa cárcel que no tenía presos. Estaba desocupada. Entonces había que sacarle fotos porque no van a encontrar muchas así. Bueno, en Suiza pasa lo mismo. Claro. Bueno, pero eso hay que analizar, digamos, con más
cautela ese tipo de situaciones, porque no olvidemos que la Argentina es un país muy grande, muy difícil de manejarlo, de controlar la criminalidad en la Argentina, que estamos rodeados de fronteras y de mar y de ríos y de tantas cosas que son caminos por donde transcurre el delito, ¿no? Entonces es muy difícil. En cambio, Suiza, que a lo mejor no sea más grande que Tucumán, digamos, entonces tal vez, bueno. Pero a eso hay que sumarle algo muy importante, que es un problema de cultura. Es decir, la criminalidad no se la combate solamente con la ley. La ley no es suficiente. Debe estar, debe acompañar, pero no es suficiente. Hay presupuestos que tenemos que cumplir. Los ciudadanos como tales y el Estado. Es decir, los ciudadanos a partir de la educación familiar, de la educación del colegio, hacer toda esa vida que hacemos de niños, de adolescentes, de adultos, etc., como ciudadanos, para ser buenos ciudadanos. Y el Estado, por su parte, tiene como un límite. Tiene un límite para el delito, un límite propio de su propia conciencia. La educación conciencia. es un límite. Si uno no tiene educación, es como que no tiene. La educación, un Estado donde no haya educación, o la educación sea defectuosa, está destinado al fracaso, no tiene futuro. Ningún Estado donde no se potencie el sistema educativo no tiene futuro para mí. Se lo digo con toda franqueza. Es decir, entonces, ¿qué se ha hecho últimamente en los últimos años en la Argentina frente a distintos episodios criminales que se dan todos los días en este país? ¿Qué ha hecho el legislador? Y bueno, el legislador lo que ha hecho, sobre todo en la nación, que es el que tiene la competencia para definir y crear delitos, sancionar delitos, lo que ha hecho es pensar más, a mi juicio, en el elector que en el ciudadano. Entonces ha querido mostrarnos una política criminal perversa, una política criminal ineficiente, es decir, de querer solucionar los conflictos sociales a través de la reforma penal. Ha pasado en el tráfico de personas, en el tráfico de drogas, en una multiplicidad de factores criminales, en la criminalidad organizada que tenemos hoy en la Argentina. ¿Y eso por qué? No porque el Código Penal no sea una herramienta eficaz de combate. Insisto, es un complemento. No es la primera, ni la única, ni la mejor tal vez. Sino que no ha habido en todo este tema, en todos estos temas, políticas públicas eficaces. Eso es lo que falta en Argentina. Políticas públicas orientadas a luchar, por ejemplo, contra el narcotráfico. No podemos seguir pensando en un Rosario, una de las ciudades más lindas de Argentina, como un bastión del narcotráfico. Y sin embargo no hacer nada. Ni los ciudadanos, ni el Estado. Y conformarnos con decir, sí, bueno, lo meten preso a uno, lo meten preso al otro. Pero no hay una política eficaz, seria, responsable, orientada a luchar contra el fenómeno. La inseguridad, la sensación de inseguridad, que en cualquier encuesta aparece como uno de los temas más preocupantes. Incluso puede llevar a un pueblo incluso a votar una alternativa por el tema de la inseguridad, como algunos dicen que en el caso de Brasil últimamente fue un poco por eso, ¿no? Un candidato que se mostró como más firme en ese aspecto. Yo creo que esos son factores que inciden mucho en una elección, ¿no? Obviamente. Parece que, digamos, no solamente la criminalidad convencional, es decir, el delito de robo, hurto, extorsión, homicidio, que es un modelaje, por decirlo de algún modo, los casos de corrupción. Claro, el tema también pasa por, el caso de Brasil es un poco castigo por la corrupción funcional, la corrupción del sector público y el sector privado. Es decir, no han prestado la atención, no han puesto la mira en la corrupción, al contrario. Es decir, la América Latina, creo, hoy por hoy, está contaminada de corrupción funcional, que es la corrupción económica. Exacto. Entonces, claro, eso ha hecho que caigan gobiernos y ha hecho también, digamos, el efecto contrario, crear dictaduras. Crear supuestamente dictaduras. Que van a venir. ¿Eso qué quiere decir? En definitiva, ¿cuál sería una de las tantas conclusiones que se pueden sacar? Porque esto da para mucho conversar de ese tema. Yo acabo de escribir un libro sobre la responsabilidad de la persona jurídica y el lavado de dinero, que está por salir en poco tiempo más, donde analizo toda esta cuestión de la corrupción funcional en el sector público y en el sector privado.
Pero una de las tantas consecuencias negativas o nocivas de la corrupción económica en el sector público, es decir, en el sector de la política, es que eso es nociva para la democracia, afecta al sistema democrático. Así es. Y eso es un problema serio. Bueno, en la producción ya me están haciendo señas porque el reloj nos indica que ha llegado al final de nuestra entrevista. ¿Se sintió cómodo, doctor? ¿Algo por decir? Encantadísimo. ¿Algo en el tintero quedó? No, podemos hablar de muchos tinteros más, pero bueno, muchas gracias por la invitación, sinceramente. No va a ser la última vez que hablaremos con el profesor, con el doctor Jorge Bonpadre, a quien le agradecemos su presencia aquí, y a ustedes, por supuesto, que están del otro lado, también les agradecemos que hayan compartido este diálogo abierto que se va a volver a repetir a partir de las 20, 30, ¿qué dice la profesora? De las 20, ¿no? 20 horas. 20 horas, y por supuesto ya queda archivado en nuestro portal de noticias, en nuestro canal de YouTube, para que a través del Libertador TV usted pueda participar y compartir estos diálogos abiertos todos los miércoles y viernes a partir de las 11. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta la próxima.